Así, Santiago 4:4. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que en Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escucha el verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Déjenlo ahí. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su santa y bella palabra en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en este tarde por tu santa y bella palabra. Dios mío, demuestra a los brujitos, a las brujitas, Dios mío, del entorno, Dios amado, que tu poder es más grande que todo altar del diablo, que tu poder es más grande que toda maldición. Demuestra a los maldicientes y a los que adoran, Dios mío, imagen de Dios mío, que tú tienes el control de todas las cosas, Padre amado. Por ende, yo ato todo diseño de las tinieblas, yo ato todo principado, yo mato toda malicia ahora, toda maldición, toda invocación de los demonios, ato al diablo y los demonios en esta tarde ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria y tu honra, oh Dios del cielo. Amén y amén. Gloria al Señor. Acabamos de leer su palabra en Santiago 4:4. Aleluya. Y dice claramente, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuántos enemigos tiene Dios por ahí? Óigame, suena como contradictorio y suena como alarmante esta palabra. Y es que la Biblia dice que el que constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y todo el mundo piensa que es amigo de Dios. Y parece que Dios clasifica lo que son sus amigos. Y para ser clasificado, para ser parte de la amistad con Dios, tú tienes que aborrecer al mundo. Y esto es lo que menos le gusta a la gente. No le gusta a la gente aborrecer al mundo. Porque si tú quieres caer bien en la sociedad, tú tienes que amar lo que la sociedad hace. Tienes que hacer lo que la sociedad hace. Pero la Biblia está diciendo que el que hace las cosas del mundo es el enemigo de Dios. Óigame, que el vecino no lo tolere, que la vecina chambrosa tampoco, ni el vecino chimoso, ni el brujo ni la brujita lo tolere. No es nada. Porque cuando usted es amigo del mundo, usted es un amigo de Dios. Y todo el que es amigo de Dios es aborrecido por las cosas que hay en el mundo. No importa quién sea su amigo, quién no lo sea. Descuídese que si para usted ser cristiana, tiene que tener amigos chambrosos o amigas chambrosas o gente que no quiere soltar el pecado, es mejor no tener a nadie y tener solamente a Dios. Porque para usted ser amigo de Dios, tiene que apartarse del mundo, tiene que aborrecer al mundo, tiene que no participar de los deleites del mundo. Y esto es lo que menos quiere hacer la sociedad. La gente en las fiestas patronales, los supuestos cristianos, aún católicos, se van a mover el sancocho, a mover el pie, la panza, a mover el estrecito, a mover la tripa, el mondongo, para que me entienda, a mover el cuerpo completo. Y después de que con 3 Ave María y un amén y de él no sé qué es lo que leen, ellos creen que son amigos de Dios. La gente piensa que con una hostia en la boca y con un rosario y rozando y orando a los demonios, a las imágenes, son amigos de Dios.
Y los que no saben que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El que ama las cosas del mundo, para que me entienda, el que ama los deleites, el que ama la idolatría, el que ama el pecado, es un enemigo de Dios. Y por ende, el que es enemigo de Dios nunca le va a ir bien. Usted puede ser enemigo del diablo, enemigo del brujito, la brujita por ahí, pero ser enemigo de Dios es un problema grande. Porque del diablo Dios te puede librar, del brujo también, de la brujita también te puede librar Dios. Dios te puede librar de la crisis, te puede librar del hambre, pero ¿quién te puede librar de Dios? Es que para yo ser un amigo de Dios tengo que aborrecer los deleites, los placeres del mundo. El mundo te ofrece todas las cosas fáciles, pero lo que fácil viene, fácil se va. Amén. Y es que para yo ser amigo de Dios tengo que cumplir requisitos. Tengo que aborrecer las cosas del mundo. Tengo que apartarme aún de las amistades que contaminan mi espíritu. Y es que hay gente que dice: ay, pero Juan, después que se convirtió ya no comparte con nadie. Es que para tú ser amigo de Dios tienes que apartarte de los chismosos, tienes que apartarte de los maldicientes, tienes que apartarte de la gente que no suma sino resta para que pueda avanzar. Si tú sigues con el mismo alcohólico, tú vas a seguir bebiendo alcohol. Si tú sigues participando con la misma gente que un día te brindaban droga, vas a seguir cayendo en el mundo de la droga. Imagínese la mujer que sale de la prostitución. Si sigue en la misma andanza, si sigue con las mismas amigas, va a terminar copándose con todo el mundo otra vez. Por eso que hay que dejar que las cosas del mundo las hagan los que están en el mundo. Y dirá cualquiera que escucha que no conoce la palabra de Dios: óyelo a él, pero no está en el mundo. Claro que estoy en el mundo, pero no practico las cosas que están en el mundo, que es diferente. En el mundo estamos, pero el mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar está allá arriba. Es un lugar que Dios tiene preparado, reservado para los que no son fieles. Nosotros somos peregrinos, somos extranjeros. El mundo no puede ser tu hogar. Aborrece el mundo para que tú seas amigo de Dios. Amén. Porque si no aborrece al mundo, y lo que en el mundo se practica, va a terminar siendo enemigo de Dios. Y ser enemigo de Dios es lo peor que el hombre le pueda suceder. Porque si Dios no es contigo, si Dios no está contigo, imagínate, todo puede estar contra ti. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la Biblia. Es mejor que Dios te ame, aunque el mundo te aborrezca, aunque la gente no comparta contigo, aunque la gente no te mire bien. Pero si Dios te ve bien, si Dios te ve bonito, si Dios te ve bonita, si Dios habla bien de ti, es todo lo que te tiene que importar. Aborrece al mundo y ama a Dios, por favor. Aleluya. Oye, claramente, como dice Santiago, el apóstol Santiago, y si usted no sabía, o algún pastor le enseñó, Santiago era hermano, supuestamente en la carne de Cristo. ¿Por qué digo supuestamente? Porque Cristo nunca fue hijo de María. Aunque se ve contradictorio, pero yo diría que si Cristo hubiese sido totalmente hijo de María, Cristo no había podido redimirnos de nuestro pecado. Para que usted me entienda, el vaso tiene agua, pero acuérdese que donde está el agua introducida es un vaso plástico. Si lo vamos a entender, tienen cada uno diferentes compuestos. El agua dice, según lo que hemos estudiado, que es H2O. Es muy diferente a lo que es el compuesto del plástico. No tienen compuestos diferentes, aunque se utiliza el vaso para depositar el agua, pero no se parece.
Y es que aunque Cristo se metió en el vientre de María, Cristo y María no se parecían, porque Cristo no era el hijo de María, Cristo era el hijo de Dios, y Cristo no era un hijo de pecado, porque si no ha sido el hijo de María, Cristo no había podido redimirnos de nuestros pecados. Porque un hombre no podría redimirnos a otro hombre. Entiéndame esto. Y es que si Cristo había tenido el ADN de María, entonces Dios cometió adulterio. O pasenda llamar. Entonces María también adulteró. Y porque para no romperle la cabeza o hacerlo pensar mucho, no vamos a decir que Dios adulteró, vamos a decir que Dios fornicó con María. Y María cayó en adulterio con Dios. Si entonces Cristo es hijo de María. Pero como Cristo no era hijo de María, sino de Dios, Dios no tuvo relaciones sexuales con ella. Dios se metió en el vaso y hizo que lo que él era creciera dentro de María, sin que tomara la forma de María, sin que tomara el ADN de María, sin que tomara la sangre de María. Dios se hizo Dios en el vientre y salió siendo Dios fuera del vientre, por favor. Aleluya. Pero los religiosos que escuchan esto no tienen neuronas para entenderlo. Y es que aunque yo sea el vaso, no quiere decir que el contenido que echen en el vaso tiene que ser igual que el vaso. Porque aunque María fue un vaso y pudo haber sido otra mujer, a María fue elegida porque vivía con José. Si no había vivido con José, ya han elegido otra mujer, aunque no se llamara María. Porque el problema es que había una profecía dada por los profetas que tenía que venir de la simiente de David. María no era descendiente de David, pero José sí lo era. Por eso tenemos que aprender que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Tenemos que saber qué estamos haciendo en la tierra. Aunque vivimos en la tierra, no somos de la tierra. Cristo dijo, yo no soy de la tierra, yo soy de arriba. Ustedes sí son de la tierra. Aleluya. Aunque somos de la tierra, no podemos participar de las cosas que en la tierra se participan. Y ese es el problema de la mayoría de cristianos, que a veces, para agradarle a la familia, terminan desagradándole a Dios. Y escúcheme esto, es un punto muy complejo, porque a veces llega tu familia a visitarte, pero llegó la hora del culto, y si tú te quedas con tu familia, tú estás aborreciendo a Dios, porque estás participando con las cosas del mundo. Son tu familia, pero primero Dios y segundo tu familia. Usted sabe por qué yo soy rígido, porque lo que yo predico yo lo he vivido. Usted sabe, en un momento determinado, mi tía me ofreció $1,000 que me lo iba a dar. Y porque fue a mi casa y quería beber cerveza en mi casa, y yo le dije que no, nunca me lo dio y se molestó conmigo por 7 años, que ni me hablaba. ¿Usted cree que yo perdí esos 7 años? Esos 7 años yo vi la gloria de Dios. Empecé a viajar, empecé a ver dinero en dólares que nunca había visto. Empecé a ver diferentes zapatos, diferentes tenis, diferentes perfumes, diferentes ropas. Es que cuando tú le sirves a Dios y aborreces el mundo, Dios te va a dar lo que el mundo no te da. El mundo no te va a dar lo que Dios te ofrece. Cristo te ofrece salvación y vida eterna. Alguien le puede adorar a Cristo, por favor, en esta tarde. Aleluya. Querido amigo que me escucha, según Santiago dice claramente, Santiago 4:4, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Cuántos enemigos tiene Dios en este lugar? En este cantoncito tan pequeño, pero lleno de gente con corazones podridos. Que ni uno con otro se toleran, que uno con otro se cogen la mujer si tiene que cogérsela, y tú lo ves murmurando y criticando al pastor. Oye, no, alma adúltera, si no suelta el pecado, si no suelta la idolatría, si no suelta el chisme, la mentira, tú eres un enemigo de Dios. Aunque leo la Biblia, ese
lo puede borrar. Y aunque la Biblia desaparezca, óyeme, pecado es pecado como quiera. La gente cree que ser amigo de Dios es cualquier persona. No cualquier persona es amigo de Dios. Bíblicamente hablando, dice la Biblia que Dios tuvo nada más 2 amigos, que lo llamó su amigo. Enoc fue amigo de Dios, y Abraham también. Abraham le dijo: mi socio, mi amigo. Ay, parece que tenía una sociedad Dios con Abraham, o tenía algún negocio grande. Es que cuando tú participas en el reino, esto es un negocio. Ser pastor llamado por Dios, tú estás siendo socio de Dios también, porque tú estás trabajando en el negocio que Cristo plantó en la tierra. Cristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y el evangelio, la buena noticia, son aquellos que necesitan la luz. Alguien le puede adorar, por favor. Amén, aleluya. La gente piensa que cuando un pastor se dedica a tiempo completo es un vago, y no saben que mejor, es más fuerte, no mejor, es más fuerte una hora de ministración, una hora de oración es más fuerte que durar el día entero en el sol trabajando construcción. Y como yo no he trabajado el día entero, cuando me ha tocado orar por gente endemoniado, me siento como que me dieron una paliza de palo, y me siento agotado como que si trabajé la semana completa. Lo espiritual es más fuerte. Por eso nadie que trabaje en el altar es un vago, porque dice la Biblia que el que trabaje en el altar participa del altar, por favor. Aleluya. Aunque haya pastores llamados por ellos, que tal vez la gente por eso dice que son vagos, porque no oran, no buscan a Dios, no predican, no hacen nada. Sí pueden decirle que es un vago, pero el hombre de Dios que Dios llamó, que anda predicando, que anda orando y buscando a Dios, y le dedica tiempo a la iglesia, si tiene que barrer la iglesia, la barre, si tiene que trabajar construcción, en la iglesia trabaja. No es un vago, es un socio que Dios llamó. Y para nosotros entender claro lo que Santiago el apóstol está hablando, y el que está hablando esta palabra fue alguien que aún no creía en Cristo. Escuche esto: el mismo apóstol Santiago no creía que Cristo era Dios, porque la gente no cree en ti porque te conoce. Ay, yo conozco a Pedro. Pedro era un charlatán, pero se convirtió a Cristo. Y la gente nunca quiere creer en el que tiene cerca, sino el que viene de lejos. Y yo más fácil creo en el que tengo cerca que en el que viene de lejos. No me diga usted a mí que yo voy a creer en un predicador, una predicadora que yo no conozco personalmente. Yo creo en mi esposa, yo creo en usted que lo estoy mirando, porque al menos yo veo su fruto. Yo veo que usted realmente, si está coja, dice yo estoy cojo. Si le duele la cabeza, dice me duele la cabeza. Pero esos predicadores que hablan por ahí, si ellos pecan, ellos no van a decir que pecaron, porque no quieren caer de la gracia del hombre. Amén. El que es famoso no quiere caer de la gracia del hombre. Por eso nunca va a decir yo pequé. Aunque peque, no lo va a decir. Por eso se hace amigo del mundo y se constituye en enemigo de Dios. Todo aquel que peca y encubre su pecado es un enemigo de Dios. Todo aquel que no se esfuerza en dejar el mundo y los deleites del mundo es un enemigo de Dios. Para el cielo no va. Usted podrá ir para el cielo de la boca, para el cielo raso, para el cielo que usted cree que el cielo, pero para el cielo, el tercer cielo, donde habita Jehová de los ejércitos, no entra cucaracha, alacrán ni ratón. Allá entra gente lavado con la sangre del cordero, gente que dejaron que Dios le quite la pluma, que Dios le quite la ñaña, que Dios lo lave, que lo limpie, que lo purifique. Hay que apartarse del mundo y vivir para Dios. Aleluya. Hasta que usted no se le caiga la sangre del mundo, usted no va a entrar al cielo, porque al cielo no entra
cielo no entra. Y si no lo sabía mi vecino que me rodea, que los brujos dicen no entrarán al reino de los cielos tampoco. Los hechiceros, los maldicientes, los que viven echándose mujer con mujer y hombres con hombres tampoco, son enemigos de Dios. Imagínese, ¿usted cree que a mi casa yo voy a permitir que entre un enemigo? No, que se lo lleve el diablo. Porque usted no va a permitir que un enemigo suyo entre a su casa, lo va a matar en su misma casa. ¿Entendió? Entonces usted piensa que Dios lo va a dejar entrar al cielo a cualquiera. Para el cielo no va todo el mundo, porque para esto tiene que ser amigo de Dios. Y ser amigo de Dios tiene que cumplir requisitos. Por eso Jesús dijo, yo no lo llamaré discípulo, lo llamaré hermano. O no lo llamaré realmente, no lo llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Si no lo va a llamar hermano, porque el hermano sí sabe lo que pasa en la casa. Es para que usted entienda que hay muchos requisitos que hay que cumplir. Y el apóstol Santiago, aunque no quería reconocer que Cristo era Dios, tuvo que reconocerlo. Escribió la lengua, Santiago habló de la lengua, pero este hombre que habló de la lengua dijo que por una abertura no puede salir agua fría o agua caliente. No sé si usted me entiende. Dice que con la boca que usted bendice no puede maldecir. Por eso está hablando también Santiago 4:4, que la mitad del mundo es enemistad contra Dios. Por eso dice alma adúltera. Amén. Porque el alma de usted, cuando adora a otro Dios o se le postra a imágenes, su alma es adúltera. Porque la gente piensa que adulterio la ve en una sola forma. Y está diciendo a personas que su alma son adúlteras. Porque están fornicando con otros dioses. Porque están postrándose a otros dioses. Por eso son enemigos de Dios, porque tienen un alma contaminada, tienen un alma adúltera, tienen un alma realmente cargada de pecado y de veneno. Y nadie con su alma contaminada puede ser amigo de Dios. Y te está diciendo, para tú ser amigo de Dios, tú tienes que aborrecer las cosas del mundo. Y tienes que amar más las cosas de Dios. Tienes que aferrarte más a las cosas de Dios. ¿Por qué tenemos que cambiar a Dios por cualquier cosa? Por cualquier cosa del mundo queremos dejar a Dios. No queremos plantar si Dios no da, si no da. Ay, yo voy a dejar el evangelio porque yo no entiendo porque Dios no me bendice. Es que la bendición de Dios no es material, sino espiritual. Cada vez que usted se enferma, cada vez que usted tiene un problema y de repente se soluciona, es que la bendición de Dios manifiesta. Cada vez que un vehículo quiere venir sobre usted y de repente el Espíritu Santo la detiene y te dice no cruce, que te van a chocar. Aún venga el vehículo por encima de usted, de repente puede venir la mano de Dios y quitarnos de la vía. Esto es la riqueza que Dios da. Cada vez que usted está afligido, afligida, y usted le pide oración a Él, Él viene y lo consuela. Esto es la bendición de Dios. La bendición no es material. Dice la Biblia, buscar el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Los materiales añadidura. Pero hay gente que se constituye enemigo de Dios porque ama más los deleites y los placeres de la vida que a Dios. Amén. Y llegó el tiempo de demostrarle a Dios que le amamos por lo que Él es, no por lo que no ve. Yo podría, en pocas palabras, decir yo voy a soltar esto, voy a soltar aquello, porque yo lo que he venido a pasar mucho trabajo y situaciones difíciles en El Salvador. ¿Usted cree que no? Momentos difíciles, momentos donde la gente, ay, ese hombre no me cae bien, ese hombre no es pastor, ese hombre no es esto, ese hombre no es aquello, pero bendito sea Dios, yo dejé la maldita droga, dejé de atracar, dejé de robar, dejé de estar con muchas mujeres por amor a mi Cristo. Aleluya. Nadie puede ver esto, pero Dios sí lo vio
permitía ser amigo de Dios. Y tuve que dejarlo por amor a Él. Porque amo a Dios sobre todas las cosas. Y de muchas formas u otras tú tienes que demostrarle a Dios que lo ama. Pero no. Hay gente que desde que llega diciembre se van. Hay un merengue que le dicen allí en mi país. Llegó Juanita. Y los cristianos, algunos de allá que son cristianos chuipi chuipi, como muchos de aquí son más chuipi chuipi todavía, de que llega diciembre y escuchan ese merengue, llegó Juanita, sacan el pie de la iglesia a bailar a Juanita también. Porque son cristianos que aman más al mundo que a Dios. Y el que ama al mundo es un enemigo de Dios. Y para que Dios te ame a ti, y para que Dios esté contigo, tú tienes que aborrecer al mundo en su placer. Y esto es lo que está hablando. Y le está diciendo el apóstol Santiago que son almas adúlteras. Y mire, suena duro, pero es la realidad. Porque la mayoría de gente tiene un alma contaminada. Por eso tú lo ves que cualquier cosa lo mueve. Porque su alma es adúltera. Tienen el adulterio por dentro. Y piensa que adulterio simplemente yo estoy casado y me llevo a otra mujer. No. Cada vez que tú te vas a hacer algo que a Dios no le agrada, eso es adulterio. Porque te está complaciendo con cosas del mundo. En pocas palabras, tú estás rompiendo el matrimonio que hiciste con Dios. Porque lo que no saben algunos cristianos, que cuando la Biblia habla que a uno le es puesto un anillo, esto no es simplemente una metáfora, lo del hijo pródigo. Esto fue algo que sucedió. Y es que el anillo representa casamiento con el Padre. Y muchos no entienden que cuando tú vienes a Cristo, tú te casas con Cristo. Y cuando tú haces algo del mundo, tú estás adulterando con el que te casaste. Por eso tiene un alma adúltera y necesita entender y reconocer que tu alma necesita liberación para que tenga un alma apta para entrar al cielo. Amén. Porque mientras tu alma sea adúltera, tú nunca vas a ser amigo de Dios. Porque nadie que tiene un alma pecadora, un alma pegada a las cosas y a los placeres del mundo, puede ser amigo de Dios. Y el apóstol Santiago, siendo hermano de Cristo en la carne, aunque lo murmuró, lo criticó, pero dése cuenta como Dios hace. Criticó a Cristo muchas veces, por eso el mismo Dios lo hizo escribir la lengua. Y óyeme, este hombre, me imagino yo cuando empezó el Espíritu a revelarle sobre la escritura de la lengua, Santiago capítulo 3. Me imagino yo que ese hombre empezó a llorar y a decir, pero yo tengo ese problema. Óyeme, hay un miembro que es pequeño en el cuerpo y es el más peligroso, y es la lengua. Aunque algunos la tienen más larga que otros, pero esa lengüita de carne solamente que no tiene hueso es capaz de encender un gran bosque, dice la palabra, de crear un gran fuego y aún hacer que la rueda, óyeme, del infierno se prenda. A una misma creación se prende el fuego, para que me entiendan. Esa lengüita que no tiene hueso, sin tener hueso, lo peligrosa que es, imagínense que hubiese tenido hueso. Y es que Santiago, Dios lo hace escribir la lengua. Pero este mismo Santiago habla que, alma adúltera, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Todo aquel que se hace pues amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Wow, es fuerte, porque habla de constituir. Y usted sabe lo que es la constitución. Es algo que no puede ser abolido por cualquier gente. Cualquier presidente, porque le dé, me dio, no sé, la gana, no sé qué le dio, de que yo voy a abolir la constitución y voy a hacer esto. No, porque hay personas que
que se encargan de eso, que el presidente no le puede esa orden de hacer y cambiar la constitución. Y dice, oye lo que dice, se constituye en enemigo de Dios. Va a ser algo perpetuo. Hasta que no aprenda a ser enemigo del mundo, va a estar constituido en un enemigo de Dios. Pero cuando tú aprendas a separar el mundo de Cristo y vivir para Cristo y no para el mundo, entonces tú te vas a constituir en amigo de Dios. Pero si ama al mundo, te constituye en enemigo de Dios. Va a tener un problema ahí, siempre. Entonces lo mejor sería, dice más adelante, gloria a Dios. En el verso 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que en Él ha hecho morar en nosotros, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Escuche bien. Porque el Espíritu que Dios hizo morar en nosotros, del Espíritu Santo está hablando, porque Dios le dio un espíritu, pero hizo morar en nosotros aquel día de Pentecostés. El Espíritu Santo no es celosa con nosotros, no cela celosamente. En pocas palabras, bien celoso con nosotros. Por eso te dice, tú no puedes amar al mundo, porque si ama al mundo me está aborreciendo a mí. Y yo puse en ti mi espíritu, y mi mismo espíritu te cela cuando tú haces algo desagradable. Porque la gente piensa que Dios no es celoso. Y sí lo está diciendo ahí, que nos cela. Y nos cela muy fuerte. ¿Usted sabe por qué nos cela? Porque Él nos entregó un espíritu que no nos merecíamos. Porque cuando Dios creó al hombre, le dio un soplo de vida. Pero cuando Cristo murió y resucitó y volvió a ascender al cielo, dejó un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dejó su debilidad en la tierra. Y este Espíritu te cela cuando tú lo cambias por cualquier cosa. Hay gente que cambia a Cristo hasta porque alguien hable mal de él siendo cristiano. ¿Y usted cree que por ninguna gente o por algún hijo del diablo o hija de Satanás, usted cree que yo me voy a molestar y me voy a ir de la iglesia? Que se vaya ella para el infierno, él también. Porque yo no voy a dejar que mi Dios se desagrade de mí. Yo voy a agradar a Dios aunque tenga que gritar, aunque tenga que gatear, aunque vea que no tenga fuerza. Él me la va a dar para seguir adelante. Porque yo quiero llegar a aquel día donde Él me diga, ven bendito de mi Padre, por cuánto hiciste esto o hiciste aquello. Esto es lo que yo te tenía reservado. Y allá arriba mucha gente que me vituperaron, que me calumniaron, van a ver lo que Dios tenía reservado para mí. No hay diablo que me quite la corona de vida eterna. Es que voy detrás de algo grande. El mundo no es mi hogar. Yo soy peregrino, yo soy extranjero. Esta tierra es pasajera. Aleluya. Esta tierra es pasajera. No viva pegado al mundo. Que todo esto pasa. Dice que pasará la tierra, pasará, óyeme, todos los deleites, todos los placeres, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y es que la gente se aferra a cosas materiales. Aférrese a Dios, aférrese a su voluntad, aférrese a agradar a Dios, mastíquese la lengua cuando no pueda mejor. Agrade a Dios. Mire, yo me puedo molestar con cualquier gente, pero molestarme con Dios. Usted nunca va a escuchar a esta persona decirme voy a descarriar. Nunca lo he dicho. Yo le he dicho a Dios en medio de mis angustias, es que tú no me amas, te olvidaste de mí. Va a dejar que el diablo me maltrate, va a dejar que la gente me murmure, me critique y tú no vas a hacer nada. Y a veces me digo, estoy molesto contigo, pero no te voy a dejar, porque te amo porque tú me amaste cuando no merecía tu amor. Yo dejo a mi esposa, dejo a mis hijos, dejo aquí
quien sea, pero Dios no lo dejó nunca. Porque cuando yo estuve solo, muchas veces desesperado, sin saber cómo iba a resolver, yo escuchaba la voz de mi padre que me decía: tú no estás solo, yo estoy contigo. Cada vez que tú aborreces el mundo, tú me amas más a mí. Y yo aprendí a amar a Dios en un cuartico, a darme cuenta que el mundo no era mi hogar, sino que yo era un peregrino, que yo era un extranjero en esta tierra. No se aferre a la tierra, no se aferre a nada material, aférrese a la salvación de Cristo, aférrese a la cruz de Cristo, aférrese a la sangre de Cristo, aférrese a la palabra que Cristo dijo: yo me voy, pero no lo dejo solo, sino enviaré otro consolador, el cual te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Aférrese a Dios y no al mundo. El mundo para el diablo, las cosas del mundo para allá, que yo sigo a Cristo. Aleluya. ¿Usted cree que es fácil ser cristiano? La gente no critica, no murmura. Tal vez diga: pero en esa iglesia hay mucha gente, gran vaina. ¿Y quién se va a salvar por la gente? Usted se va a salvar por su fruto. Si esta iglesia crece o no crece, ese no es mi problema. Es el problema de Dios, porque yo no soy que traigo las almas, que la trae es Él. Cuando usted busca las almas y usted se aferra a buscar las almas y a creer que usted que puede traer las almas al lugar, la gente viene así mismo como entra, sale. Pero cuando es Dios que lo trae, no hay diablo que lo saque, no hay infierno que lo saque, no hay brujería que lo saque. Deja que Dios sea que trabaje para que usted vea los resultados. Aleluya. Usted va a ver cómo que Dios le calla la boca al diablo. Yo le digo a usted que mi meta no es que se llene de gente. Mi meta es ver este templo bien bonito. Y si le puedo meter aire acondicionado y meterle la puerta de cristal y la ventana de cristal y meterle un aire que lo enfríe hasta el cerebro, lo voy a hacer. Pero le voy a mostrar a este sector y a los chambrosos y a los mentirosos que el mundo no es mi hogar, que yo me aferré a Cristo. Aleluya. No estoy aferrado al mundo a que se llene de gente. Porque si me aferro a eso y ven 100 gente aquí adentro, dice: ese pastor tiene buen dinero, le está entrando buen dinero. Pero ahora, como no está entrando nada, no pueden decir: compró la moto con el diezmo a la ofrenda. Qué bueno es Dios que no hay gente ahora. Porque cuando venga la gente en cantidad, yo voy a tener el carro allá afuera y la gente va a tener que callarse y va a tener que decir: fue Dios que lo bendijo, no fue las almas, no fue la gente. Tu bendición no viene del mundo, tu bendición viene de arriba, viene de los cielos, viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. No te apegues al mundo, que el mundo no es tu hogar, por favor. Aleluya. Aborrece al mundo y las obras del mundo para que sea amigo de Dios, te pueda constituir en un amigo de Dios.